Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, como deben de saber, con la clase anterior de Axel Honneth terminamos la unidad sobre las teorías de la justicia y ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar a la primera clase sobre nuestra última unidad del curso, que es la unidad 4 de la filosofía práctica pensada desde un enfoque de género. Entonces vamos a tener distintas discusiones sobre género, teoría jurídica y algún ámbito o alguna categoría de las que hemos estado pensando en el curso, ¿sí? La primera de esas categorías es la categoría de raza, y para eso vamos a analizar un texto de Patricia Williams, que es una académica negra de Estados Unidos, con un texto muy interesante y muy lindo que se llama La dolorosa prisión del discurso de los derechos, ¿sí? Ahora, antes de pasar al contenido sustantivo, tal vez dentro del contexto que importa para la clase, este texto se inserta en la discusión de un movimiento que se conoce como los estudios críticos del derecho o los Critical Legal Studies, que se dan en Estados Unidos de América, ¿no? Y en términos muy generales, este grupo o este movimiento crítico lo que hace es cuestionar a las teorías liberales tradicionales y cuestionar la implementación del derecho liberal y de las instituciones democráticas que resultan de ese derecho, ¿sí? De manera particular, algo que vamos a encontrar en estas críticas es una objeción a las ideas de universalidad, de generalidad y de neutralidad en las teorías y en el derecho mismo, ¿sí? Uno de los postulados de estas teorías es que consideran que el derecho, en lugar de funcionar como un instrumento de emancipación, se ha convertido más bien en una herramienta de dominación y de opresión, y entonces hay que buscar razones para resistirlo o para rechazarlo, incluso en algunos casos, ¿no? Bueno, digamos, el feminismo o las teorías feministas surgen de estas corrientes, o en algún momento, sobre todo en las primeras décadas de producción jurídica y política, eran parte de este movimiento, pero después uno podría decir que los estudios feministas se separan de los estudios críticos del derecho, e incluso muchas veces son críticos frente a esas teorías porque no tomaban en cuenta la dimensión de género y la situación de las mujeres, ¿no? Ahora, yendo de manera más profunda, en el caso de el feminismo negro o la teoría crítica de raza, lo que hace es cuestionar incluso también a algunos tipos de feminismos que consideran como feminismos hegemónicos, es decir, feminismos que están pensados no solo no para todas las mujeres, sino solo para un tipo de mujeres, que serían las mujeres blancas de clase media, heterosexuales y género, etc., ¿no? Ese, digamos, es el contexto, ¿no? Ahora, Patricia Williams lo que va a hacer es dar una visión crítica al derecho, pero al mismo tiempo defender o reivindicar el lenguaje de los derechos y el carácter empoderador que puede tener el discurso de los derechos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Patricia Williams, y esto lo va a desarrollar un poco más en un video complementario que una de sus compañeras, de las ayudantes de cátedra, Luisina, va a grabar, desarrollando un poco más los hechos o el dilema central de Patricia Williams, que ahora mencionaré más de pasada. Lo que ella va a sostener es que el discurso de los derechos humanos puede constituirse como un espacio de resistencia, ¿sí? Resistencia que al maltrato cultural y social, pero también al derecho mismo, ¿sí? Esto al final se va a convertir en un argumento antitotalizante, es decir, el derecho no es una cuestión de todo o nada. El derecho, si bien puede ser opresivo y puede maltratar o consolidarse para tratar de manera desigual o excluir a ciertos grupos o personas, también el derecho puede tener un carácter emancipador. Y además
estas dos condiciones van a coexistir en el derecho siempre, y lo que Patricia Williams dice es que vale la pena utilizar el derecho para, incluso desde dentro, intentar transformar esas otras partes en las que el derecho sea opresor, o sea insuficiente, o sea excluyente, ¿sí? Entonces, los derechos humanos, pensados como discurso, serían una de estas áreas en las cuales se puede utilizar como una punta de lanza para terminar abriendo estructuras jurídicas y después la práctica social también que se apoya en esas estructuras jurídicas para generar opresión o para mantener un status quo que sea desigual, excluyente, etcétera, ¿sí? Y ahí sí es donde Patricia Williams inicia el texto de manera muy interesante, con dos experiencias personales, una que tiene que ver con su abuela y el carácter de objeto con el cual ella fue tratada o era concebida por el derecho estadounidense en un momento, y después con un caso de cuando ella intenta alquilar su departamento en Nueva York, ¿sí? Frente a otro profesor, pero bueno, les digo, eso va a estar un poco más en el video de Luisina, ¿no? Patricia Williams nos dice lo siguiente, nos dice, a ver, las condiciones materiales que tienen las personas determinan mucho la forma en la que se van a presentar frente al derecho, o la forma en la que el derecho va a jugar frente a esas personas, ¿no? Y el caso de las mujeres negras es muy relevante para entender esto y para tomar en cuenta esta perspectiva, porque su experiencia subjetiva es distinta a la de, por ejemplo, los varones blancos de clase media que siempre o que desde hace mucho tiempo han sido reconocidos por el derecho, ¿sí? Las condiciones de raza, de clase, de género, o estas categorías socializadas sobre ciertos grupos, van a ser una variable muy importante para pensar y estudiar el derecho, ¿sí? Y también para pensar cómo nos aproximamos a ciertas ideas o a ciertos principios dentro de ese derecho, como el principio de la igualdad, ¿sí? La posición en la que están los distintos sujetos en la forma en la que funciona el mundo jurídico va a ser muy importante, porque entonces, dependiendo de si vos sos, por ejemplo, un varón de clase media, heterosexual, cisgénero, o una mujer negra, trans, lesbiana, por ejemplo, va a ser la diferencia para que vos seas considerado como un sujeto pleno o como un objeto, o para que vos estés dentro de la formalidad y de la seguridad o la certeza que te da el derecho, o de la informalidad y otras situaciones, o que estés en una posición, por ejemplo, de confianza o de desconfianza de acuerdo a las relaciones sociales frente al derecho, ¿sí? Por eso pone el ejemplo de este profesor estadounidense que ni siquiera necesitaba firmar un contrato porque le parecía que incluso podía ir en contra de la confianza con la persona que le iba a alquilar el departamento. Cuando ella dice, si yo no firmo un contrato, yo quedo en una indefensión, ¿sí? Yo necesito de esa herramienta jurídica para poder constituirme como una persona plena, al menos en términos jurídicos, ¿sí? Ahora, esto no significa que Patricia Williams no vaya a criticar la abstracción y la formalidad del derecho liberal. Muy al contrario, ella considera que esa aproximación, tanto teórica como política y jurídica, es muy problemática. Y que esto es problemático porque deja las diferencias y deja las perspectivas de sujetos que son relevantes para pensar los problemas jurídicos. Pero además, el hecho de dejar fuera estas experiencias y estas perspectivas convierte al derecho en un obstáculo que mantiene a estos grupos en una posición de marginalización o en una posición de exclusión, como sucede con las mujeres negras. Ahora, ahí en ese punto, el discurso de los derechos puede ser útil para proteger a esas personas que han sido objetivizadas, por ejemplo, durante mucho tiempo, y que a través de ese discurso pueden obtener cierto estatus y cierta condición o cierta posición que antes no tenían para manejarse de manera más igualitaria o menos opresiva, ¿sí? Entonces, el discurso de los derechos va a tener cierta utilidad, y por eso es importante defenderlo frente a otro tipo de discursos, algunos sostenidos desde los estudios críticos del derecho, los Critical Legal Studies,
como el discurso de las necesidades, que básicamente nos dice que no, tenemos que abandonar la perspectiva de los derechos y hablar de cuáles son las necesidades de ciertos grupos o personas para que se atiendan desde el Estado y a través del derecho. Y lo que dice Patricia Williams, que me parece que es bastante potente, es, a ver, el discurso de las necesidades para las personas de raza negra no es efectivo. ¿Sí? Durante décadas hemos estado intentando expresar nuestras necesidades, dice Patricia Williams, ¿no? Y no es un problema de que no haya claridad sobre cuáles son esas necesidades, sino que estas han sido sistemáticamente ignoradas, ¿sí? Los grupos con poder las han ido marginalizando y las instituciones construidas por ellos las han ido ignorando sistemáticamente, ¿no? Entonces ahí es donde Patricia Williams nos dice esto puede ser relevante literaria pero no políticamente, ¿sí? Y es importante pensar cuál es la relación de las personas o los grupos con el derecho pero también con el poder, ¿sí? En muchos casos, y lo podemos pensar hacia la raza, pero después lo podemos pensar hacia la etnia y desde luego hacia el género, hay ciertas personas que carecen de credibilidad frente al derecho y frente a las personas que interactúan en el mundo jurídico, ¿no? Por ejemplo, la voz de las personas negras no tiene la misma credibilidad que la de los blancos. Podemos pensar de nuevo en lo que está sucediendo con las protestas en contra del odio racial en Estados Unidos y el movimiento de Black Lives Matter, pero hay muchos otros ejemplos que podemos encontrar en nuestros países, digamos, da para mucho, ¿sí? Y en ese sentido, hablar de necesidades o enfrentar de necesidades de unos grupos contra otros, digamos, cruza de lado la variable del poder y no permite poner en una posición de emancipación a esos grupos. Y el discurso de los derechos sitúa a esos grupos en otro lugar. ¿Por qué? Porque el discurso de los derechos pone en el centro algo que permite hacer estas diferencias de empoderamiento, que es la agencia moral o la autonomía de las personas, ¿sí? El derecho liberal, digamos, uno de sus principios fundamentales es el de la autonomía. Y esta objetivización que sufren ciertos grupos pasa por el rechazo a la capacidad plena de agencia moral de esos grupos, por los grupos que tienen poder y por las instituciones que tienen el poder. Entonces el discurso de los derechos, al fortalecer la autonomía de las personas o al otorgar cierta autonomía a partir de un reconocimiento que antes no tenían, permite empoderar a esos grupos que no han tenido poder. De manera muy simple, lo que Patricia Williams nos está diciendo es, mira, vos varón blanco de clase media que tenés el poder, te parece que el discurso de los derechos es poco. Yo, mujer negra, que he sido excluida y que hace algunas décadas ni siquiera era considerada sujeto de derechos, sino objeto de compraventa, como lo era su abuela, el discurso de los derechos es importante para mí, es poderoso, ¿sí? Me pone en un lugar en el que yo no estaba y las personas a las que del grupo social al que pertenezco no lo estaban, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, esta importancia de incorporar y tomar en cuenta las perspectivas de las personas frente al mundo jurídico y frente a los discursos, experiencia personal y perspectiva por un lado, como elementos centrales para revitalizar o reavivar o fortalecer o, digamos, reconstruir ya después de manera interna el propio discurso de los derechos, ¿sí? Hay una parte que voy a leer nada más muy rápido, que está en la página 55, que creo ejemplifica mucho, resume mucho esto. Dice: para los históricamente impotentes, la concesión de derechos es símbolo de todos los aspectos de su humanidad que le han sido negados. Los derechos implican un respeto que lo ubica a uno en el rango referencial del yo y otros, que lo eleva del estatus de cuerpo humano al de ser social, ¿no? De nuevo, es la consolidación o la materialización de ese reconocimiento de la agencia moral o del carácter de sujeto, del carácter de persona plena que antes no tenían, ¿sí? Entonces, el análisis de Patricia Williams es muy interesante para ver cómo incluso desde la crítica el discurso de los derechos puede ser reivindicado y cómo hacia adentro ese discurso necesita o requiere de ciertos ajustes para que los grupos dentro de
de ese discurso puedan seguir empoderándose o puedan volver al discurso de los derechos más eficiente y que esté relacionado con sus necesidades, intereses, demandas, deseos particulares. ¿Sí? Salir de lo abstracto para ir a la perspectiva y a la experiencia situada y concreta para empoderar a esos grupos, porque los derechos pueden dar voz a grupos y personas que antes no la tenían. A partir de que esas personas tengan voz, obviamente esto es simbólico y partiendo desde la lógica de reconocimiento que venimos analizando, no es que no tengan voz, sino que más bien no han sido escuchados o su voz ha sido minimizada o despreciada, pero una vez que son empoderados desde ahí podremos escuchar cuáles son sus demandas, cuáles son sus intereses y tomar las decisiones a partir de ellos, o que ellos se vuelvan esos sujetos que tomen las decisiones junto con nosotros, ¿sí? Ahora, Williams concluye diciéndonos que si bien reivindicar este discurso es importante, esta última parte que les decía también es fundamental, ¿sí? A partir de visibilizar y empoderar a las personas que están en una situación de marginalidad, tenemos que seguir transformando el discurso de los derechos, ¿sí? Hay una crítica ahí o hay una respuesta también a preocupaciones mucho de esta izquierda de la teoría crítica y también a una crítica que viene incluso desde Marx sobre la despolitización que pueden generar los derechos humanos y digamos hay una respuesta también de ella en ese sentido, ¿sí? Como punto concluyente podríamos decir, lo que ella nos va a decir es que esos pocos avances o esas migajas que son dadas por el orden patriarcal y colonial de los varones blancos principalmente a las personas de raza negra, no deben tomarse solamente como concesiones menores, ¿sí? Que son ofensivas a esos grupos, sino resignificarse a partir de esos deseos de emancipación, de esos intereses, de esas demandas, ¿sí? Esto que les decía, que los derechos serían la punta de lanza o el gancho que permite que muchos grupos subalternizados o minorías que históricamente fueron excluidas puedan considerarse como sujetos plenos, que puedan considerarse como parte de una comunidad política, que adquieran la membresía a esa comunidad política de manera formal, que antes no tenían, y se puedan vincular como sujetos practicantes del derecho en esa comunidad, ¿sí? Resignificar a través de la crítica es posible, pero además es un deber, ¿sí? No solo es una cuestión de posibilidad, sino que es una cuestión de deber moral, ¿sí? Tenemos que... El pensamiento crítico es importante en este sentido porque nos permite abrir brechas en las que la desigualdad pueda ser atajada o corregida, o en las que el abuso de poder, la opresión y la dominación pueda ser combatida y resistida para que otros grupos puedan empoderarse y puedan participar de manera igualitaria, ¿no? A partir de ellos, desde su voz, desde sus intereses, desde sus ideas, ¿sí? Y esto, a final de cuentas, es empoderador, y esto también, el discurso de los derechos puede convertirse y debe convertirse en un discurso que sea emancipador para todos esos grupos, ¿sí? Bueno, eso sería todo, y además de esto van a tener el video complementario de Luisina para seguir discutiendo y ver algunos puntos interesantes y muy relevantes de este tema. Bueno, cuídense y estudien mucho y espero que estén muy bien y nos vemos pronto. Chao.